Ali, es un gusto inmenso recibirte en el estudio. Gracias, Bienvenido. Vale, gracias, de verdad. Bueno, finísimo, de verdad, yo creo que intenté y creo que se ha convertido un poco eso, de ser un canal de comunicación de un proyecto que me parece súper interesante y que además el esfuerzo estaba en función de que las voces de quienes participaron, tratar de recopilar y sintetizar las voces que participaron, como fue el cuento. Entonces, bueno, para quienes no lo han escuchado todavía, quienes no saben, pueden visitar ahí mi canal de Instagram y pueden darse cuenta ahí del análisis, que en 5 minutos he hecho el cuento de lo siguiente. O sea, yo creo que el tema del incomprendido al final termina siendo un reflejo identitario de lo que somos como venezolanos. Y esto lo digo así adelante porque, por un lado, todos estos cantantes en este momento, el junte que se crea para hacer esa colaboración, son cantantes que son relativamente jóvenes, son jóvenes dentro de la escena, jóvenes de edad, y que capaz no crecieron con la salsa como esas versiones en algún momento lo fueron y para quienes lo representaron, ¿no? Pero además vienen de géneros completamente distintos. Totalmente. Es decir, todo el mundo conoce a Neutro Shorty por cosas completamente distintas a la salsa, a pesar de que ya ha tenido covers o que a título personal pueda gustarle mucho. O el caso de Rawayana. Claro, pero en el caso de Oreste no es tan así. Oreste es un percusionista que yo creo que es uno de los percusionistas más importantes que existe ahorita en Venezuela, además representando a Venezuela, trabaja, no sé, con el mejor rapero de México, Asesino, en sus toques, así de ahorita uno lo puede ver de esa forma. Pero además de eso, tiene toda una discografía en torno al tema a partir de la música afro-venezolana y a partir de todo el tema de la percusión, que es súper interesante. Pero cuando yo le pregunté a Oreste, cuando pregunté, indagué un poco sobre qué era, cómo llegaba a la conclusión de hacer este cover, justamente todo el mundo decía, bueno, la idea fue de Oreste. Oreste tenía una idea de hacer esto de forma instrumental y además hacerlo con un montón de artistas venezolanos también, que son unos músicos, y luego que logra producir la pieza, él le invita a Beto para hacerlo. Y Beto, en este sentido, le dice, bueno, que también viene influenciado también desde la salsa, pero por una cosa identitaria venezolana, que estás ahí movido por la salsa, dice, bueno, yo lo quisiera hacer, pero hay algo que en salsa, y quienes son conocedores de ese tema, lo sabrán, que hay algo que se llama el salseo, el salseteo. El salseteo tiene que ver con aquella sonoridad que no se escribe, pero que se siente cuando hay de un cantante. Y él agarra y le dice, mira, en ese momento, porque eso fue hace 1 año y medio, le dice, mira, por ahí salió un tema de ¿cómo que se llama? De este Neutro, de Lágrimas Negras, una versión, y creo que él podría estar bueno para involucrarse en este proyecto. Entonces creo que cuando se crea este junte, entonces crean algo muy poderoso, que es donde yo creo que, y lo dice Beto al final del video, que es que justamente, a pesar de venir de contextos distintos, hay una confluencia y una complementariedad en este proyecto. Ojo, al final, y esta es como la gran reflexión, nosotros los venezolanos, a pesar de que Maelo no es venezolano, Maelo es puertorriqueño, la canción de Maelo se hizo, esa canción que la escribe Bobby Capó y la interpreta Maelo, está en clave de una discusión sobre el tema racial y clasista en Puerto Rico. A pesar de que ese es el contexto, yo creo que para el caso de los venezolanos, como lectura latinoamericana, eso termina siendo un reflejo de lo que en nuestros barrios se escuchaba y era una sonoridad. Y evidentemente conectarse con esa música a veces no necesariamente pasa por el discurso a priori, sino que pasa por el contexto identitario que eso representa. Y creo que justamente aquí está la clave de esta canción. Yo hice como esta tarea y yo me lancé como esta tarea porque sentí, cuando la escuché la primera vez, sentí ese golpe de emoción, y cuando uno ve que en menos de 24 horas la canción alcanzaba 1 millón de reproducciones, entonces uno se pone a analizar y dice, bueno, pero ¿cuáles son las partes? Y de ahí entonces viene como el otro tema, que es lo impecable del audiovisual. Que justamente te iba a comentar sobre eso, porque este video tiene una particularidad y es que trata de imitar justamente una presentación de Jobim con Sinatra, el mismo formato, para tratar de mostrar también géneros nuevos y esa fusión que puede haber con cantantes, un crooner. Y la bossa nova. Mira, hay algo que, o sea, cualquier obra audiovisual se puede estudiar como, y digo esto, cine, televisión, serie, película, videoclip,
se puede estudiar como una herramienta de construcción creativa. A mí lo que me llamó mucho la atención de analizar esto era en primera instancia, también en segunda instancia, era el tema del videoclip. ¿Por qué? Porque desde los venezolanos, de la complejidad, de la creatividad, de realizar proyectos, uno está como en una inventiva y sobre todo ponte tú para un estudiante, un realizador audiovisual, es súper interesante saber cómo se creó un proyecto porque también eso habla de desde qué condiciones tú piensas para crear un proyecto. Cosa que, por ejemplo, a mí que no domino el tema de tiros de cámara, el color de las imágenes, me resultó muy interesante el análisis que hacías de todo el trabajo que hubo detrás para poder buscar cámaras que pudiesen dar esa misma sensación que el video original. ¿Cómo logras configurar todos los tiros de cámara para tratar de reproducir esa estética de programa de televisión de los años 60? Yo creo que ahí hay dos nombres importantísimos para hablar de eso, que son Tuto Rodríguez, que es el director del proyecto, que además es venezolano, está aquí en Venezuela, tiene un trabajo súper interesante, además con Vivito desde hace algún tiempo, y por otro lado la productora Capitolio, que son los que se encargaron en términos de producción de hacer eso. Eso se grabó en película y eso tiene una textura de imagen con un color en específico. Lo interesante de esto es que Tuto y Capitolio se pensaron grabar esto de una manera y creo que tienen todo un mérito increíble en términos como se hacía en clave de televisión, pero para poder imitar completamente todo el tema de Frank Sinatra y Jobim, lo que hicieron fue que desglosaron todo el video de Frank Sinatra y Jobim en una especie de storyboard y hicieron calco y copia de cada uno de los movimientos. Y eso lo hizo Tuto. Y cuando se produce el video, queda eso plasmado. Yo creo que cuando estos muchachos me empezaron a explicar esto, para mí fue como, yo decía, es impresionante porque uno está aquí en Venezuela y uno siente que capaz a veces es muy difícil acceder a cosas y tener todas las condiciones. Uno siempre piensa como Hollywood como algo muy lejano y siempre como en el plano latinoamericano uno dice, bueno, ¿a qué puedo acceder y qué realmente puedo realizar? Y creo que en ese sentido la clave la tiene la gente de Capitolio cuando decía de que efectivamente lo más importante para cualquier tipo de proyecto es tener muy claro cuál es el concepto con el que quieres realizarlo. Y creo que en este caso eso es lo que termina expresando. Al final, yo creo que al final de este proyecto, y creo que el gran análisis que hay detrás, es que los venezolanos en términos creativos tenemos una potencialidad importante. Y que esa potencialidad sobre todo apunta a abrir compuertas que nos llevan a otros proyectos, a eso nos puede llevar a otros proyectos. O sea, cuando tú miras como todas las historias ahora de Neutro, miras a gente haciendo análisis y todo el mundo está que, bueno, pero este es el momento de hacer un revival de salsa, este es el momento para lanzar un LP, porque no hacen un compilado, o gente que ve el audiovisual y dice, qué increíble que los venezolanos se pueda hacer esto, tengo ganas de hacer más proyectos así. Pero Ali, conversamos con Ali Morales, él es creador de contenido, videógrafo, y además ha hecho en sus redes sociales cantidad de material para hablar de estos temas. Pero justamente sobre ese tema de la búsqueda identitaria del venezolano y lo que tú crees que está en la raíz del fenómeno de popularidad que ha tenido este cover, háblanos de ese hilo conductor. ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones de centennials del trap a la salsa? ¿En qué momento ves que pueda darse ese descubrimiento del género de la salsa, de sus clásicos? Mira, hay algo muy importante. Yo voy a tomar una referencia a algo que ha sido un referente para mí, valga la redundancia. Hay un programa que se llama Caja Negra en Argentina, con un periodista muy, muy importante. Y él estuvo cuando estuvo el pic de todo el tema del trap argentino. Él estuvo haciendo la entrevista a muchos traperos. Y él les preguntó, a todos les hizo esta misma pregunta. Les dijo, ¿será que tú eres el nuevo rock argentino? Porque justamente de esta visión del rock argentino, bueno, entonces, ¿cuál es lo nuevo que hay y si eso se está conectando de forma identitaria? Yo creo que las nuevas generaciones y todo lo que se hace en términos de trap y todo lo que se hace musicalmente y todo lo que se hace creativamente aquí en Venezuela y en Latinoamérica está cruzado por un montón de cosas. Creo que a lo que nosotros lo más complejo es poderlas identificar. Yo siento que estos son pasos justamente para abrir compuertas en las que la gente pueda, y sobre todo los más jóvenes,
puedan conectarse con elementos identitarios que a veces están permeados en su realidad, pero que no les son tan evidentes. A veces subyacen y solo hay que escarbar un poquito y darnos cuenta de que todo el mundo ha escuchado o ha llevado la clave de determinadas canciones. Claro, y eso tiene que ver, pero esa racionalidad no solamente tiene que lograr también romper la superficialidad. Y creo que eso es como el gran debate al que yo quiero entrar siempre. O sea, yo creo que esas cosas hay que llevarlas a un punto más allá de decir, ay, yo lo reconozco. Sino entonces ahora, yo lo reconozco, ¿y por qué lo reconozco? Porque eso fue un hito para mí, para las generaciones de mis padres, y cómo yo lo interpreto en esta época. Cómo puede ser para el futuro y qué pongo yo a partir de eso. Yo creo que ahí está la clave y es fundamental. En el caso, por lo menos yo te voy a ser muy honesto, para mí como de todo el proceso de investigación, para mí fue hermoso escuchar y de parte de Oreste decir, mi papá era percusionista y para mí esto es un homenaje para mi padre. Era impresionante escuchar a Beto diciendo, para mí esta canción no necesariamente es la que más me ha impactado en mi vida, pero Maelo ha estado demasiado presente en mi vida y esto lo estoy colocando aquí. Y que Neutro dijera, mano, para mí, el Así incomprendido. sonaba mi infancia. No, él decía, el incomprendido es una canción que siento que está escrita para mí, porque ese sentimiento de Neutro también es el que yo siento. Yo también siento que el incomprendido es hecha para mí. O sea, yo estoy en un mundo, y esto lo pongo como en el plano de la creación de contenido, en donde todo el mundo está devorando a partir del tema de la tendencia, y por lo menos yo siento que estoy como que, bueno, yo quiero hacer algo que en el futuro mi hija lo vea y diga, bueno, es que mi papá no era un tema de tendencia, mi papá estaba tratando de construir algo que me ayude a mí en el futuro poder comprender cómo él pensaba. Entonces creo que ahí yo también me siento incomprendido, y creo que hay mucha gente en este país haciendo cosas muy interesantes y de forma incomprendida, pero que afortunadamente no dejan de tener esa voluntad de seguir creándolo. Y eso de verdad vale la pena nombrar a gente como Tuto, a el director del videoclip, a gente como Capitolio, que estuvieron participando del proyecto, a Oreste, a Beto, a Neutro, a todos los músicos que participaron. O sea, Freddy, el contrabajista de esa canción, es uno de los músicos más importantes que tiene también Venezuela. El que acompañó la percusión con Oreste es un ganador de un Latin Grammy venezolano. O sea, esas cosas a veces son capas que subyacen y que nuestra identidad, más allá de decir, oh, qué fino que Venezuela, logramos este hito, también hay que agarrar y tenerlas en cuenta, porque ese reconocimiento es lo que nos hace grande a nosotros como país. Ali, recuerda tu cuenta en redes sociales para Claro que que por sí, favor puedan ver ese video en el que los protagonistas de este video, de este tema, este cover que suena de fondo, cuentan cómo llegaron a él y lo que representa. Sí, me pueden seguir en Amorales piso 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 y en @12 de cosas en TikTok. Mira, por allá la productora me vio raro, pero ya la tengo tomada aquí. Pero fino, de verdad. Muchísimas gracias, vale. Oye, muchísimas gracias a ti, Ali, por haberte acercado al estudio y además por acompañarnos a hablar de este maravilloso tema, este cover que rinde tributo a Maelo y a la salsa en general. Y a esta hora, 8:48 minutos de la mañana, nosotros